gracias, Señor. Te damos por esa mañana, Señor. Venimos a adorarte, Dios. Insaciable soy hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Gracias, Padre. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Así es, Señor. Hemos alcanzado por su gran amor. Nuestros abiertos nos recibe hoy. Cántale ahí con amor al Señor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tú eres suficiente, Señor. Gracias te damos. Tal y como somos nos amó. Aleluya. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tenemos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Te adoramos, Señor. Esta iglesia, Jesús lo ha hecho, Señor. Te adora. Cada uno de los seguidores que están hoy, Señor, te adora, Padre. Como tú te lo mereces, Señor. Hoy cantamos para ti de corazón. Futuro, ahora y un futuro, Señor. Y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Aleluya. Dale gracias a Dios ahí con un gran aplauso allí en sus casas. Da un buen aplauso al Señor, a Jesús. Mi corazón permanece confiado, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas de esos quienes me ayudan. Siento tus fuerzas hoy corriendo por mis venas. No temeré lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y
vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece confiado. Pues siempre tú permaneces a mi lado, tú me levantas, me sostienes, me ayudas, que con tu fuerza tu cuerpo con pena, no temeré ni lo que no esté entregado. Pues siempre tú permaneces a mi lado, tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti, tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti, y bailaré, yo me alegraré en ti. Un grito de júbilo esta mañana para el Señor. Desde este lugar te adoramos, Señor. Cada hogar, cada familia te adora. En esta mañana, día domingo, adoramos tu presencia, Señor. Tu fidelidad para con nosotros. Gracias. Tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti, tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré. Cambio, tú marcaste mi corazón. Tu rostro quiero ver, a tu lado y volver, siempre en mi mente estarás tú. Buenos días, iglesia. Les damos la bienvenida en esta mañana. Una vez más, Dios nos da el privilegio de volver a estar con cada uno de ustedes y darles un mensaje poderoso de la palabra. Hoy le damos gracias al Señor por permitirnos estos medios, por lo cual podemos seguir con la obra de Dios, predicando su palabra. Bueno, los invito a que participen hoy de este mensaje de la palabra de Dios. Hoy queremos enseñarles a ustedes 7 tipos de creyentes que hay en la iglesia. Entonces, lo que queremos es que cada uno se identifique con cada una de las características que tiene cada una de estas iglesias y que cada una de ellas tiene algo bueno y tienen algo también que no es tan bueno y que podamos como creyentes, como iglesia, cambiar. Para comenzar, vamos a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, del 2 al 4. Y dice la palabra así. Dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Versículo 3. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Amén. Iglesia es Efeso. Antes de comenzar, yo quería comentarles que cada una de estas 7 iglesias recibieron unas cartas de parte de Dios que fueron escritas por Juan, ¿sí? Si recordamos, en el primer capítulo de Apocalipsis habla de que Juan fue exiliado a una de las islas llamada la isla de Patmos, y allí fue donde Dios le dio esa revelación de Apocalipsis.
¿sí? Él escribió esas cartas para cada una de estas iglesias, pero que hoy vamos a verlo como esos 7 creyentes que necesitamos, ¿cierto? Identificar cada uno de nosotros para cambiar y tener una nueva transformación. En estos tiempos en los que estamos, en este confinamiento y todo eso, Dios nos está dando la oportunidad de que haya un cambio en nuestras vidas. No podemos seguir siendo esos creyentes como hemos sido hasta ahora, donde creemos en Dios pero practicamos cosas que no le agradan a Dios. Entonces son tiempos para reflexionar y poder cambiar. Por eso en esta mañana les traemos esta enseñanza y esperamos que de verdad la podamos entender y poner en práctica. Entonces decía que la iglesia de Efeso recibió esa carta. Efeso significa deseado. Acá esta iglesia se conocía como la iglesia del primer amor, ¿sí? Dios conoce las obras de esta iglesia, el duro trabajo, la perseverancia que se ha tenido por continuar con Dios, por seguir con Dios, ¿sí? Dios se ha dado cuenta de lo que hemos hecho para Él. Dice la palabra de que ahí en lo que leíamos de que Dios tiene algo contra ti, con esa iglesia de Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Tal vez no eres la misma persona cuando conociste de Dios, que orabas, que leías la Biblia, que te apasionabas por las cosas de Dios, sino que ahora has perdido ese primer amor y haces todo, tal vez porque toca hacerlo, porque te mandan, porque ha puesto a prueba a los que decían ser apóstoles, pero no lo son. Esta iglesia de Éfeso era también esos falsos apóstoles, ¿sí? Entonces debemos de mirar en qué tenemos que cambiar. Debes volver a enamorarte de Jesús. Tienes que volver a ese primer amor y no perder esa actitud de buscar de Dios, de amarlo, ese amor por las almas, de poderle predicar a otros de lo que tú conoces de Dios. Amén. Recuerda también de dónde te sacó, dice la palabra. Recuerda de dónde Dios te ha sacado y arrepiéntete. Te sacó del pecado, te sacó de una vida llena de tristeza, de amargura, de soledad. Entonces, acordémonos de eso y volver a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, como lo dice la palabra. Dice también ahí en eso que leímos, que si nosotros no nos arrepentimos, se apagará ese candelabro. Él va a quitar el candelabro, la luz. Y sabemos que Jesús es la luz, ¿sí? Si no nos arrepentimos, vamos a andar en oscuridad. Dice que ellos, algo que Dios tenía para con esta iglesia de Éfeso, era de que ellos aborrecían como las costumbres paganas, ellos aborrecían las prácticas de los nicolaitas, ¿sí? Entonces eso era lo que Dios tenía a favor de esta iglesia. Pero Dios hoy te dice que vuelvas al primer amor. No dejes apagar ese primer amor, no dejes apagar ese candelabro. Vuelve a leer la palabra como lo hacías antes. Vuelve a orar, que no te canses de orar, sino que de verdad tú le demuestres a Dios que lo amas, que tú necesitas orar, ¿sí? Hay una promesa que dice en el versículo 7b, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida. Es algo que Dios le promete si vencemos estas cosas negativas, estas debilidades y de verdad volvemos a ese primer amor. Él nos va a dar ese derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. ¿Y qué es el árbol de la vida? El mismo Jesús. Cuando tú vas a la palabra te vas a encontrar con Él. Es ese árbol de la vida que te va a hacer vivir por la eternidad. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Con Jesús. Si tú crees en Él, vence con Jesús. Otra iglesia es la iglesia de Esmirna. Esta iglesia
su nombre viene de mirra, que significa amarga. Y para eso leemos Apocalipsis 2, del 8 al 10. Dice, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El Señor aquí nos habla de una iglesia que es perseguida, una iglesia que es fiel aún a pesar de las dificultades, de las circunstancias que has vivido o que estás pasando, por las pruebas en las que estás. Y Dios dice que Él se alegra de ver que es una iglesia fiel, que eres un creyente que a pesar de las circunstancias y las dificultades has perseverado y que sigues creyendo en Él. Amén. Entonces es algo hermoso como Dios le exalta a los que son de Esmirna. Dice también la palabra de que Él conoce cada uno de nuestros sufrimientos y cada una de nuestras pruebas, aún que tienes temor de toda esta situación que estamos pasando, y sin embargo te has mantenido firme, te has mantenido fiel, que han sido despedidos de un trabajo, los que ahorita no tienen tal vez dinero, pero tú dices, Dios proveerá, pero Dios es el que me va a ayudar. Esa es la iglesia de Esmirna, es el creyente que caracteriza a esta iglesia, esa iglesia que no va a sufrir ningún daño alguno en la segunda muerte. Porque Dios te va a permitir ir al cielo, te va a permitir abrir las puertas. Estos creyentes no reciben ninguna censura de Dios. Qué lindo, ¿no? Esas personas que han sufrido, esas personas que tal vez han sido abandonadas, pero que creen que Dios está ahí por ellas. Amén. Dios le dice a estos creyentes, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Esa es la promesa que Dios da para esta iglesia, para estos creyentes. Si de verdad son fieles hasta la muerte, Él nos dará esa corona de vida. Amén. Tercera iglesia, vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Ella recibió una carta donde decía las cosas que a Dios no le agradaban, y para eso vamos a leer Apocalipsis 2 del 12 al 16. Tenía también cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿cierto? Dice ahí la palabra de que vives donde Satanás tiene su trono. Entonces son esas personas que creen en Dios, pero que han permanecido fieles y todo, pero comparten cosas que a Dios no le agradan, como por ejemplo, que comparten la doctrina de Balaam. Eso es traer ese tropiezo con la inmoralidad sexual, con los alimentos, cuando dicen no hay necesidad de ayunar, no hay necesidad de que te abstengas de comer, porque ya Dios lo hizo todo. Entonces no están de acuerdo con el ayuno, y son iglesias donde no ayunan, donde tal vez ese creyente va a la iglesia, cree en Dios, va los domingos muy fielmente, pero da lugar a la inmoralidad sexual en lo oculto, o tal vez permites palabras, seducciones en su lugar de trabajo. Entonces miremos cómo Dios nos está hablando en esta mañana, de verdad, que debemos de corregir la fe en la que estamos nosotros viviendo. Creen también en la doctrina de los nicolaitas, son mitos, agüeros, ¿sí? Creencias que no van acorde a la palabra
de Dios. Por eso el Señor le dice a esta iglesia que debe arrepentirse. Si cambias, si sales vencedor de esto, te va a dar el maná. Y el maná, si nosotros recordamos, es el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel. Significa que a ti no te va a faltar esa provisión, no te va a faltar ese sustento diario. ¿Por qué? Porque has permanecido fiel, porque amas al Señor, porque vas a la iglesia y de verdad vas a buscar a Dios y no mezclas la fe con el mundo, con las cosas mundanas, con el chisme, con la murmuración, sino que todo lo contrario, eres radical y te arrepientes. Entonces en esta mañana vemos cómo estos creyentes de Pérgamo necesitan cambiar de estas actitudes, cambiar estas acciones, ¿sí? Él conoce nuestras obras, Él conoce las obras que tú haces, pero que también toleras el pecado. Son cosas que hay que cambiar. Participas de la murmuración, participas del chisme, participas de tal vez de cosas que tú sabes que no le agradan y que no le dice la palabra arrepiéntete, porque va a venir la espada de Dios, de la boca de Dios sobre ti. Es tiempo para arrepentirte. Dios nos está hablando en esta mañana para que no sigas en esa actitud diciendo soy creyente, pero no te importan las cosas de la iglesia, no te interesa entender la palabra de Dios, no compartes a otros de lo que el Señor te ha dado, de la fe, de creer en esa palabra que tenemos. No lo has compartido, sino que todo lo contrario, dices creo en Dios, pero mezclas las cosas del mundo. Esa es la iglesia de Pérgamo y hoy el Señor nos dice que debemos de cambiar esas cosas para que recibamos ese maná, ese alimento, ese sustento que viene de Él. Amén. Bueno, y la cuarta iglesia es la iglesia que vamos a ver, es la iglesia de Tiatira. Tiatira, esta significa sacrificio. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 18 al 23. Dice la palabra: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Aquí están hablando de Jesús. Sin embargo, tengo en tu contra, creyente de Tiatira, iglesia de Tiatira. Dice, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quieren hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y que cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Amén y amén. Amén. Esta iglesia tenía cosas buenas, ¿sí? Dice que Dios alaba de que ellos tenían ese amor, tenían fe, tenían servicio y paciencia, ¿sí? El amor por los demás. La fe, esa confianza en Dios,
Tal vez eres uno de ellos. Has permanecido fiel. Has sido esa persona que ha servido en la iglesia y que le ha servido a otros. Tienes paciencia, has perseverado en medio de las dificultades, de tus debilidades, has permanecido fiel, ¿sí? Y no has abandonado a Dios. Esa es la iglesia de Tiatira. Si tú te identificas con ella, es una de las iglesias donde Dios alabó todas estas cosas, pero también eh, le refutó, lo exhortó a que toleraba el espíritu de Jezabel. Son aquellas personas que se dejan manipular por esas mujeres y toman el lugar que le corresponde al hombre. Son esas que también permiten que la inmoralidad toque a las puertas de su corazón, la inmoralidad sexual, dice la palabra aquí en lo que leíamos. Dice, tengo contra ti que tú has tolerado a Jezabel, dice la palabra. Tremendo. Entonces es tiempo de arrepentirte de toda inmoralidad, del adulterio, ¿sí? Que no participe de esos secretos de Satanás, esa idolatría también. El espíritu de Jezabel lleva a que las personas sean idólatras, que quieran amar a Dios, pero también a otros ídolos. Tienen otros santos, creen en otros ídolos o santos, y Dios es celoso. Dios no quiere que nosotros adoremos a otros dioses. Y a veces como creyentes hay personas que levantan altares en el corazón para adorar otras cosas. Y ahí estaba exhortando Dios a que debía de permanecer en la fe, permanecer en el amor de Dios y no desviarse a hacer otras cosas. La iglesia de Tiatira dice que Dios conoce las obras y las acciones que cada uno de nosotros hacemos. Si recordamos, Dios es un Dios omnisciente. Él sabe todo lo que nosotros hacemos, porque Él puede estar en diferentes lugares. Que haces lo bueno, pero que estás lejos de Dios, y también cuando estás lejos estás haciendo lo malo. Amén. Dios nos exhorta para que no seamos falsos creyentes, sino verdaderos creyentes, que seamos esos creyentes espirituales y no carnales, que si yo estoy en los caminos del Señor, yo debo de vivir como Dios me enseña en la palabra, apartados del pecado, apartados de la idolatría, apartados de la inmoralidad sexual. Eso es lo que el Señor quiere, y no seguir tolerando ese espíritu de Jezabel, la idolatría que se ha introducido en las iglesias. Eso no le agrada a Dios. Pero tú quieres buscar a Dios y hay momentos en que te desvías por otros caminos y adoras a otros dioses. Estos son los religiosos, los que no practican la Biblia. Esta es la iglesia de Tiatira. Entonces, solo acciones sin Dios. Solo obras y sin Dios. Practica las cosas que los hombres tal vez te han enseñado, lo que tú has visto. Y toleras muchas cosas que a Dios no le agradan. Cuando tú oyes malas conversaciones, cuando juzgas las cosas de Dios, cuando juzgas a una persona, esto te hace que seas de Tiatira. Entonces Dios te está diciendo, arrepiéntete, dice la palabra dice en el 24, ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza los que ya tienen hasta que yo venga. Debemos ser firmes en la fe, en lo que Él nos dejó en la palabra escrito. Y dice la promesa para esta iglesia o para este creyente de Tiatira es que dice que al que salga vencedor,
y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así como yo la he recibido de mi Padre, nos dice el Señor Jesucristo. Y también hay otra promesa, dice que Él las gobernará con puño de hierro y las hará pedazos como vasijas de barro. Es si tú permaneces con esa firmeza de creer en Dios, de creer en su palabra, de tener esa fe. Entonces Dios dice que nos va a dar esa autoridad para gobernar naciones. Y la palabra de Dios dice, pídeme y te daré las naciones de la tierra. Entonces, qué lindo que nosotros podamos identificar en este tiempo, podamos reflexionar en qué iglesia, en qué posición nosotros estamos, que si de verdad creemos en Dios, nosotros podamos llevar una vida agradable a Dios, que seamos hombres y mujeres que creamos a la palabra y vivamos la palabra, la pongamos en práctica y que seamos ese olor fragante delante de Dios. El Señor en esta mañana nos anima a seguir perseverando. Nos anima a que debemos llevar vidas de santidad. Que esas cartas de Apocalipsis la podamos reflexionar y entender que como creyentes necesitamos cambiar muchas cosas. De orar, cambiar la manera en que vemos la palabra de Dios. No podemos ser religiosos, no podemos seguir creyendo en Dios y pecando. Te animo en esta mañana a que puedas seguir escuchando este mensaje y que puedas orar y decirle al Señor que quieres cambiar. Ahora escuchamos las otras 3 iglesias por parte del pastor José Caviedes y para eso vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida de él. Hemos podido identificar los diferentes tipos de creyentes que hoy día nos acompañan en las diferentes iglesias y es muy importante, como decía mi esposa, que te puedas ubicar en cuál de estos 7 tipos de creyentes la iglesia de hoy. Acordemos que hay un gran avivamiento, la iglesia en todo el mundo está creciendo, hay nuevos creyentes, hay creyentes antiguos, hay creyentes recientes, pero cada uno tiene una particularidad y esa particularidad la escriben los ángeles de las 7 iglesias. Mi esposa ha mencionado algunas y me corresponde en este momento mencionar la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Son 7 ángeles, cada ángel da su significado, da su estudio de cada iglesia. Y dice el ángel de la iglesia de Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, dice el ángel. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¡Wow! Tremendo. Dice, tienes fama, eres una persona religiosa, te crees una persona que verdaderamente estás conectada con Dios. Tienes pensamientos de que no te has apartado de Dios, pero quiero decirte, estás muerto. Tremendo eso. Tiene fama de estar vivo, pero en realidad despierta. Reaviva lo que aún tienes y que es rescatable. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. El significado de la iglesia de Sardis o de los creyentes de Sardis es que son escapados, son sobrevivientes de todo el estado de frialdad. Es una iglesia que estuvo en una condición terrible. Dice así la palabra. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el Señor Jesús. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no
he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperas, caerá sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Eso equivale a creyentes que creen que están haciendo lo mejor de sí, sirviéndole al Señor, hablando la palabra de Dios de vez en cuando, o que han dejado definitivamente, dejaron de ir a la iglesia, dejaron de leer la Biblia, dejaron de buscar la presencia de Dios, ya no ayunan porque les parece una carga, les parece una dificultad, ya no hacen veladas, ya no hacen vigilias, están realmente en la situación más crítica espiritualmente, porque creen estar vivos, creen tener una que otra palabra grabada en su mente, en su corazón, de cuando en vez elevan una oración a Dios, de cuando en vez recuerdan una palabra que sale por su boca, pero creyendo estar vivos delante de Dios, están muertos, muertos, muertos. Dios le dice, le recomiendo que sean vigilantes, que se despierten, que se levanten y que afirmen lo que aún está vivo, que rescaten algo del cristianismo que dicen profesar. Dice, acuérdate de lo que has recibido en la iglesia y en las reuniones y guárdalo, y si tienes de qué arrepentirte, arrepiéntete. Lo más bonito para volver a estar despierto en la presencia del Señor es despertarnos, es reconocer que hay algo malo en nuestra vida, reconocer que ya no somos capaces de orar, reconocer que ya no fluye la oración, reconocer que nos cansa cada vez que vamos a leer la palabra, nos da sueño o no la entendemos y preferimos cerrar la Biblia. Jesús te va a cambiar las vestiduras. El Señor te va a poner vestiduras blancas y dice que jamás va a borrar tu nombre del libro de la vida, sino que va a reconocer tu nombre delante de Dios, mire lo bonito, y delante de los ángeles. El Señor quiere que ya no sigas más muerto, que te levantes, porque tu nombre está a punto de ser borrado del libro de la vida, y donde lo borres ya quedas por fuera. Si te llegas a morir, quedas fuera. Levántate si eres parte de este grupo de creyentes. Si conocías de Dios y te has sentido frío y te has sentido muerto, te animo para que cobres vida y que te levantes y tu nombre quede escrito y sea reconocido por Dios. Bueno, entramos ahora a ver el tipo de creyentes de la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia estaba ubicada en Asia Menor. El significado de Filadelfia quiere decir amor fraternal. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Esto es para ti. Ya que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies. Tremenda palabra. Y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación
que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Tremendo. Mire esta prueba que viene a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. El que salga vencedor le haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la iglesia más hermosa, es la iglesia de la que mejor habla el Señor, de la que Él realmente se ha sentido feliz de conocer que hay ese tipo de creyentes. Y eso es porque, como primera medida, tenemos el amor fraternal entre dos hermanos. Es una iglesia que obedece al llamado del Señor, que conoce las instrucciones de Dios y que camina en la voluntad perfecta de Dios. Tiene devoción, obedecen la palabra. Dios ha mantenido sobre esta iglesia una puerta abierta. Dice que es una puerta de bendición que Él ha abierto y que nadie puede cerrar. Esta puerta abierta es la puerta que te va a conducir a las bendiciones. Este tipo de creyentes lo que tiene en verdad es que cambia su manera de vivir, cambia su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de actuar. Dan testimonio de vida, dan testimonio de que la palabra de Dios ha penetrado en sus corazones y son nuevos creyentes, son nuevas personas, son personas con un pensamiento igual al de Dios, que tienen unidad con el Espíritu de Dios. Dice que hacen la voluntad de Dios a pesar de tener dificultades. Todas las iglesias tienen dificultades, pero esta supera a todas las demás, porque en medio de todas las dificultades nunca se apartaron del Señor, nunca se alejan del Señor. Siempre quieren obrar en su perfecta voluntad, en la voluntad de Dios. Mire, las pruebas apenas están comenzando. Esta dificultad de COVID-19, este aislamiento que hemos tenido, esta situación que hemos vivido, es apenas el comienzo de males. La palabra de Dios aquí está clara, está específica, y esta es para que tú la puedas tomar y te puedas apropiar de esta palabra. Dice: yo por mi parte, dice Dios, dice el Señor, te guardaré de la hora de la tentación. Cuando Dios habla de tentación, quiere decir de prueba, de tipo de prueba, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Va a venir una prueba cada vez más tremenda, más difícil, pero Dios dice que Él nos va a guardar. ¿Qué quiere decir? Que estemos en la situación que estemos, nosotros podemos estar tranquilos. Nosotros pertenecemos a una iglesia viva. O sea, que todos los creyentes, que todas las personas pertenezcan a este tipo de creyentes de Filadelfia, de la iglesia de Filadelfia. Amén. Amén. Dice: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Es tan importante lo que esta iglesia tiene, lo que nosotros tenemos, que Dios dice: aférrate a esta palabra que vive en tu boca, aférrate a tener esa unidad con Dios, con el Espíritu Santo, aférrate a las continuas oraciones, intercesiones, aférrate al ayuno, aférrate y únete al Espíritu de Dios, porque de hecho ya tienes una corona. Y dice: para que nadie te quite la corona. ¿Qué quiere decir? Que de hecho ya tenemos ganada una corona, la corona de Dios, por tener esta actitud. Entre otras, pienso que este tipo de creyentes son los que primero van a ser arrebatados al cielo por estar en unidad con el Señor. Dios ama tanto su iglesia que en el momento del arrebatamiento va a decir: me escogen a estos. Dice aquí la palabra de Dios: al que salga vencedor le daré columna del templo de mi Dios. Ser columna del templo de Dios es ser ese adorador,
esa persona que está continuamente con Dios, alabándolo, buscándolo, honrándolo, exaltando su nombre, como esas columnas que están los 24 ancianos allá en su presencia, dice que arrojan coronas de entre ellos, santo, santo, santo es el Señor. Ese es el templo, esas son las columnas del templo de Dios. Y dice que de allí no saldrá jamás. Dios nos va a poner en ese lugar y de allí no vamos a salir jamás. Qué hermoso, ¿verdad? Y el nombre de la Nueva Jerusalén. Vienen dos revelaciones, el nombre de Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él un nombre nuevo. Dios nos va a poner un nombre nuevo a nosotros. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos ir identificando, nos queda una iglesia. ¿En cuál iglesia, en qué tipo de creyente eres tú de estas iglesias que hemos mencionado? Bueno, entramos a ver la última de los tipos de creyentes a través de la iglesia de Laodicea. Y les voy a leer. Dice el ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¡Wow! Tremendo. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Qué orgullo, ¿no? Pero ¿no te das cuenta de qué infeliz y miserable, el pobre y ciego y desnudo eres tú? Tremendo. Pero ¿no te das cuenta de qué infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú? Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que vistas y te cubras de la vergüenza y de la desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. ¡Wow! Tremendo. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Este es un tipo de creyente muy común que podemos observar en las respectivas iglesias. Empieza él diciendo, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, dice, estoy por vomitarte. Tremendo. Que Dios diga a una persona, mira, es tan desagradable lo que estás haciendo que estoy a punto de vomitarme. Y es la segunda ocasión que dice Dios con respecto a un pueblo del Antiguo Testamento que estaba en continuo pecado. Estoy que vomito a ese pueblo. Estoy cansado de ver tanto pecado, de ver que la gente está haciendo lo malo, de ver que la gente no me busca. Estoy aborreciendo todo lo que ellos están haciendo, que se me revuelve el estómago y me dan ganas de vomitar. Eso es lo que Dios nos está diciendo allí. Pero pasa algo con esta iglesia. Una iglesia tibia. ¿Qué es la tibieza? La tibieza es la indiferencia. ¿Por qué razón viene la tibieza espiritual en las personas? Porque las personas crean indiferencia hacia las cosas de Dios, hacia el Espíritu. No tienen compromiso, les falta compromiso para con el Señor y para con la obra. Además de todo esto, se despreocupan y no les importa si la iglesia crece o no, si hay que salvar o compartirle a alguien, simplemente no les interesa.
quién se salve o quién se esté perdiendo. El creyente finalmente se confunde con el mundo, se envuelve en el mundo y se aparta de las cosas del Señor con una facilidad. La iglesia hipócrita, es falsa, tiene mecanismos que son malucos y se mezcla con el materialismo de la vida, de la cotidianidad. Se vuelven personas orgullosas, se vuelven personas opulentas, se vuelven personas arrogantes. Y lo que pasó con esta iglesia finalmente de la Odisea es que esa región, esa ciudad, tuvo un terremoto tremendo y prácticamente fue destruido en su totalidad. Por eso ellos se esmeraron, se esforzaron tanto que volvieron a reconstruir esta ciudad, volvieron a reconstruir su vida. Y tal vez sea el tipo de creyentes que ha pasado tantas pruebas, tantas dificultades, que vuelven a reconstruir su vida y de pronto en el esfuerzo que han hecho les va tan bien, pero no te das cuenta que eres un infeliz, eres miserable, dice Dios, eres pobre, eres ciego, estás desnudo. Su corazón se enfrió y la relación con Dios cada día fue quedando atrás, más atrás. De un momento a otro dejaron de congregarse o van a la iglesia de cuando en vez. También le dice que debe comprar unas vestiduras nuevas, ¿no? Dice, si te identificaste en alguna de ellas, haz conciencia y mira que tienes que salirte de esa situación que hemos mencionado, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos para que seas ese integrante de esa fe, de esa mejor iglesia. La mejor iglesia, ¿cuál es la iglesia en la que nosotros deberíamos participar? El tipo de creyentes que nosotros debemos ser. Y empieza con el siguiente punto. Es un creyente que no mira al pasado, sino que vive en el presente y en el futuro. Es un creyente que se llena de la presencia de Dios, que se llena de la palabra de Dios y que conoce cuál es el designio, cuál es la voluntad perfecta de Dios y que Dios le va a mostrar ese camino nuevo. Punto número 2. Los que nacen de nuevo, los que buscan cambiar sus vidas. Pero en este cambio tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu manera de actuar, tienes que cambiar tu manera de hablar, tienes que cambiar tu manera de hacer todo lo que estás haciendo en este momento. Tienes que ser ese creyente de la iglesia de Dios. El creyente tiene que arrepentirse de sus pecados. Nosotros, si somos buenos creyentes o si queremos ser parte de esos buenos creyentes, debemos reconocer que a diario estamos pecando, que a diario estamos fallando. Mira, le estamos fallando a Dios, te estás fallando a ti mismo, le está fallando a tu cónyuge, le está fallando a tus hijos, le está fallando a tu familia. Por tanto, arrepiéntete, es lo que Dios nos dice, arrepiéntete. Debemos arrepentirnos de esas cosas malas y dar un giro total y enderezar nuestra vida. Y como último punto, que demuestren que verdaderamente tienen hambre y sed de Dios, que tienen interés en Dios, en conocer su palabra, en conocer su voluntad, en cumplir el propósito de Dios. Entonces los invito para que podamos orar, entregar este tiempo a Dios y ser agradecidos con el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque en este momento, Señor, hemos podido conocer los tipos de creyentes, Padre. Sabemos, Señor Dios mío, que cada uno, Señor, tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades, Señor. Gracias por Éfeso, Señor, porque aprendemos, Señor Dios mío, que a ti te gusta la perseverancia, Señor, y que el pecado de Éfeso ha sido abandonar su primer amor, Señor. Tal vez tenemos un poco de cada uno de estos creyentes, Señor. Tal vez hemos empezado los caminos en ti y nos hemos apartado, Señor Dios mío. Pero tú sabes que aún así aborrecemos las cosas que no te agradan a ti, Señor. Tú quieres darnos el derecho
de poder comer del árbol de la vida, que es algo hermoso, Señor. Hoy queremos, Señor Dios, que como este tipo de creyentes, tú te reveles a nosotros, Señor, y tú nos des ese derecho a comer del árbol de la vida, del paraíso tuyo, Señor. Y que podamos arrepentirnos de cada pecado, Señor. Que podamos mantenernos hambrientos y sedientos de ti, Padre, y nunca apartarnos de tu amor y de tu presencia. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Gracias, Jesús, por acompañarnos. Y gracias, Espíritu Santo, por tu dulce presencia en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a caminar en integridad y a ser ese tipo de creyentes que a ti te agrada en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Olvidar tu amor. Nunca más quiero estar sin ti. Vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado.
Hola, y los invito en este momento a darle gracias por haber participado de esta palabra tan hermosa de parte del Señor, poder identificarnos en qué grupo, en qué tipo de creyentes estamos ubicados y poder mejorar nuestra situación. En este momento quiero que hagamos la oración del penitente, todo para que te relaciones directamente con Dios. Si no conoces del Señor, bienvenido te damos por la primera vez que te acercas a buscar la presencia del Señor. Y te invito a que pongas tu mano en el corazón, a que cierres los ojos y que inclines el rostro. Y digas conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti y estoy arrepentido. Perdóname, Señor. Abro mi corazón para que te entrones en él, Señor, y para que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Gracias, Padre, Espíritu Santo de Dios. Purifícame, santifícame, vivifícame. Cámbiame, Señor, todo lo que tenga que cambiar dentro de mi ser. Y que yo mantenga en tu presencia todos los días de mi vida. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Los invito también para que a esta hora oremos por las ofrendas y los diezmos. De acuerdo a la palabra, ¿qué palabra es? En 2 Corintios 9:6, sembrar Sí. generosamente o... 2 Corintios 9:6, el que siembra generosamente, generosamente recibe. Y Malaquías 3:10 dice la palabra del Señor: pruébeme en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde. Probemos esta palabra del Señor y no seamos tibios. Gracias, Padre. Oramos por estas ofrendas, Señor, por estos diezmos que hoy presentan estas personas, Señor. Han recibido el dinero de su pago, Señor, y te quieren honrar a ti, Señor, con sus bienes, con sus propiedades, con el fruto de su trabajo, Señor. Yo te pido que esta palabra se cumpla sobre sus vidas, que de lo que ellos siembran, Señor Dios mío, se abran los tesoros de los cielos, se abra tu bendición sobre sus vidas, Señor, y que no tengan falta de ningún bien, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor. Abre esas ventanas de los cielos y derrama tu bendición hasta que sobre y abunde. Que no tengan falta de ningún bien, Señor. Que tengan salud, que tengan vida, que todo enfermo se levante de sus lechos en sus casas, Señor. Y que todo dinero que necesiten para dar cumplimiento a sus obligaciones, sus compromisos, sus necesidades, tú seas supliéndoles, Señor, en esta semana este dinero, Señor. Gracias. Y que toda provisión que necesiten en su casa con respecto al alimento, al mercado, Señor Dios mío, al vestido, Padre, a todo lo que ellos necesiten en sus familias, Padre, hoy tú seas su proveedor y que no tengan falta ningún bien, Señor. Igualmente, Señor, pido por los hogares que están en división, que están en disensión, para que tú, Señor Dios mío, levantes estos hogares, trayendo esa unidad familiar, restaurando esos corazones y haciendo volver el corazón del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, Señor, y convirtiendo a aquel que está apartado de ti, Señor, y se vuelva a tus caminos. Y lo más importante, Señor, que podamos tener un pueblo dispuesto, una nación dispuesta para tu regreso. Y ven pronto, Señor Jesús, porque tu nación, el mundo entero, te anhela y te desea, Señor. Ven pronto. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Cristo les ama. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.